Elegí hablar un poquito de la aplicación que usamos nosotros con los temas computacionales. Entonces, usamos cosas computacionales, pero más para aplicaciones. Y una de ellas es buscar como blanco para desarrollo de fármacos. Entonces, hoy elegí un problema que estamos trabajando hace 1000 años para una enfermedad específica, pero hacemos para varias, allá en fin. Y porque la vida se está agrandando, entonces muchos años tenemos, y por eso muchas enfermedades están siendo descubiertas, pero no tenemos fármacos y ni los blancos para desarrollar los fármacos. Entonces, la idea es buscar desarrollar fármacos para un montón de enfermedades. Entonces, Fiocruz, donde trabajo yo, es un instituto básicamente de salud pública. Entonces, lo que hacemos es buscar desarrollar fármacos y poner los fármacos para la salud, para las personas de salud pública en Brasil. Y hoy estamos como un montón de enfermedades que estamos estudiando. Yo básicamente hoy voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo para, como el tema de desarrollo de fármacos. Mucho tiempo para desarrollar fármacos, mucha plata, usamos métodos computacionales para no agrandar, disminuir el tiempo y gastar menos plata en este desarrollo. Las estrategias generales que se hace allá para búsqueda de compuestos bioactivos son más o menos con screening y planificación. Entonces la idea es buscar en bibliotecas de productos naturales o sintetizar compuestos para desarrollar fármacos. Pero se puede también usar el conocimiento computacional para búsqueda de nuevos blancos, para buscar nuevos fármacos. Entonces, la idea es juntar un poco la planificación con el screening usando computación. ¿tá? Y ahí sí llega a la idea de un compuesto preliminar que va a pasar por los experimentales para adecuar y tener un compuesto que va a poner un fármaco. Y bueno, usamos técnicas de computación. Entonces, básicamente para estos proyectos usamos estas técnicas. Entonces, como modelaje farmacofónica, basada en fragmentos que hacía mi amiga esta que está acá, CIO, docking, usando estructuras de proteínas. Pero estas son las herramientas que usamos nosotros. Y solo para tener en cuenta que muchos fármacos que se usa hoy fueron desarrollados usando estas técnicas. Entonces, tenemos fármacos en el mercado que se desarrollaron usando herramientas computacionales. Entonces, con esto, el laboratorio que estoy yo, estamos ahora buscando fármacos para cáncer, enfermedades infecciosas, HIV, desórdenes neurológicas y desórdenes inmunológicas. Eso es lo que estamos haciendo ahora ya en laboratorio. Básicamente, voy a hablar hoy de enfermedades infecciosas, que es lo que tenemos más avanzado. Entonces, lo que hacemos es usar el genoma de los parásitos para buscar los blancos usando herramientas computacionales, tanto de bioinformática cuanto de biología computacional. Y de ahí, con los blancos y los posibles inhibidores, vamos para la caracterización química para llevar a probar si son buenos inhibidores. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? La verdad que tenemos varias moléculas que podemos usar como blancos para desarrollo de fármacos. Proteínas, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos. Estamos buscando un montón de diversidad grande. Pero los inhibidores de enzimas son la mayoría de los blancos. Entonces, en principio, estamos buscando inhibidores de enzimas. Y el enfoque actual que se usa es la búsqueda de enzimas específicas del parásito que no están presentes en el huésped. Pero eso no es una gran variedad de enzimas. Entonces la idea que tuvimos en mi maestría fue un nuevo enfoque, que es la búsqueda de enzimas que están tanto en el parásito cuanto en el huésped.
Y bueno, y ahí está, si vamos a inhibir la enzima del parásito, que también está en el huésped, te va a hacer mal al huésped. Entonces la idea es una búsqueda de cosas que están en los dos, pero que tengan estructuras tridimensionales distintas, que es lo que llamamos de análogos funcionales. Entonces, los análogos funcionales, que son distintos de las enzimas homólogas, porque tienen origen ancestral de evolución distintas, por evolución convergente van a tener la misma función, pero con estructura tridimensional distinta. Entonces, podemos hacer una búsqueda con, por ejemplo, rutas metabólicas que son importantes para la esencialidad del parásito, pero también para la esencialidad del huésped, pero con estructura tridimensional distinta. Y para hacer esto, acá es solo un ejemplo, por ejemplo, la misma función, tenemos secuencias totalmente distintas y por eso las estructuras tridimensionales son distintas. Entonces, si buscamos un inhibidor para esta, capaz que no se va a ligar a esta. Entonces, esa es la idea. Una pregunta. No entendí lo de las enzimas análogas. Si tienen estructura de tridimensión distinta, también tienen secuencia distinta. Tienen, pero en las rutas metabólicas están en el mismo paso. Entonces, hacen la misma función, pero de manera distinta. Tenemos dos tipos de analogía, transformacional y mecanística. Entonces, podemos tener como inhibidores muy distintos que van a inhibir las dos, y porque la transformación es completamente distinta. ¿Y pueden estas enzimas análogas para atacar? Porque cuando buscamos enzimas específicas, normalmente son enzimas que de esencialidad para el parásito capaz que no sea tan bueno. Entonces, buscamos cosas que son específicas del parásito y no están en el humano, pero la esencialidad de esta enzima no es tan importante para el parásito. Entonces, cuando hacemos una búsqueda de una enzima que está en una ruta metabólica, por ejemplo, de energía o de producción de algo que es re importante para el parásito, lo vamos a matar, y cuando buscamos algo que son específicos, capaz que puede hacer algo, pero no a matar el parásito. Entonces, la esencialidad del parásito es el más importante. La importancia que se alarma, que va a tener otra secuencia, entonces la droga va a sintonizar una, la otra no. Eso es la idea central. Y como miramos que la secuencia es distinta, hicimos con una herramienta que es la identificación de actividades específicas y análogas funcionales entre el huésped y el parásito. Entonces, como sabemos que la estructura es distinta y que la secuencia también es distinta, hacemos una búsqueda en el genoma de los dos, del parásito contra del huésped, para buscar las que tienen secuencias distintas con estructuras distintas. Porque también lo que pasa es que cuando son funciones muy esenciales, como los parásitos son también eucariotos, o sea, somos como que parientes con los parásitos, probablemente la enzima que para ellos sea funcional, para nosotros también es funcional. Entonces vos vas a atacar al parásito, pero a la vez también va a tener un efecto colateral en el humano. Por eso las homólogas, que son las que tienen la misma estructura, no son buenos planos. Entonces lo que hicimos fue una herramienta re sencilla, que la verdad se utiliza para identificar, anotar y comparar las enzimas análogas y también buscar a las enzimas específicas. Pero eso hacemos solo con la secuencia. Extraímos las características de la estructura que la diferencie en la secuencia y usamos para hacer la búsqueda de la secuencia. Entonces lo que hacemos es buscar secuencia con la misma actividad enzimática, ponemos todas juntas, todas las secuencias juntas, hacemos una búsqueda por similitud y agrupamos. Entonces, adentro de un grupo en la misma actividad enzimática tenemos secuencias homólogas, pero entre grupos tenemos análogas.
Entonces lo que hacemos es buscar dónde están las secuencias del parásito y dónde están las secuencias del huésped. Si están en grupos distintos, son análogas. Entonces esa es la primera cosa que hacemos para búsqueda de los blancos. Y acá hay un ejemplo de una actividad enzimática, que la fumarata hidratasa, que es re importante para el parásito, para la biología del parásito, y la secuencia de huésped humano está acá en un grupo, y las dos secuencias, los homólogos de Leishmania, están en el otro grupo. Entonces tienen secuencias completamente distintas y van a tener la estructura distinta. Entonces ese es un blanco muy bueno para el desarrollo de fármacos. Además de la búsqueda de la secuencia y que tenga la estructura distinta, tenemos que averiguar la importancia de estas enzimas para el parásito. Entonces lo que hacemos es una reconstrucción de rutas metabólicas con todas las enzimas que encontramos. Entonces, por ejemplo, en este caso, con Leishmania contra el huésped humano, encontramos de rojo con los números blanquitos, que son las importantes y que son análogas. Entonces tenemos una lista de buenos blancos que pueden ser usados para el desarrollo de fármacos. Una de ellas, que es muy importante, es la ribosa 5-fosfato isomerasa, que es la que usamos para hacer todos los trabajos del cuerpo. Y eso es lo que hicimos con las análisis de la ruta metabólica para búsqueda de los blancos. Entonces, la herramienta que hicimos fue el NMP y agregamos, además de búsqueda de la secuencia, hacer la reconstrucción de la ruta metabólica. Y acá es un ejemplo de la reconstrucción de la ruta metabólica para el metabolismo de aminoácidos, porque es un metabolismo re importante para el parásito. Ahora no en Leishmania, pero en Trypanosoma cruzi. También cuando hicimos la reconstrucción para Trypanosoma cruzi, encontramos la ribosa 5-fosfato isomerasa. Entonces es un blanco que se puede hacer una búsqueda de compuestos, inhibidores, que puede usar no solamente para Leishmania, pero también para Trypanosoma cruzi. Entonces lo que hicimos fue hacer una búsqueda para los organismos cercanos y intentar un único fármaco que se pueda usar para distintas enfermedades. Acá es otro ejemplo del metabolismo de fosforilación oxidativa, que también es re importante para el parásito. Entonces también buscamos otros blancos. Bueno, ya teníamos la secuencia, los blancos, y ahora tenemos que ver si la estructura es distinta misma. Entonces usamos modelaje computacional para generar los modelos 3D de las enzimas de los blancos que identificamos. Entonces usamos una herramienta que desarrollamos junto con el grupo del NCC, que se llama Moline, y hacemos un modelaje comparativo, pero no solamente de una, pero de todos los blancos que identificamos de una sola vez. Entonces el Moline junto con NAP encontró distintos blancos con estructura, con modelos de estructura. Y acá tenemos, por ejemplo, una de ellas que son homólogas. Entonces lo que vemos en azul del parásito y en amarillo del huésped, que son muy, muy similares. Entonces, si usamos esta como blanco, no va a ser bueno porque tenemos los efectos, ¿cómo es? Adversos. Y acá tenemos un ejemplo claro de un análogo, no sé por qué no se aparece abajo, pero acá está el sitio activo de la enzima, que es completamente distinto. Entonces acá tenemos una lista de análogos específicos, algunos que ya están en estudio, pero no se encuentran buenos inhibidores, pero en los análogos tenemos algunas secuencias que son buenos y que ya no hay estudio porque nadie hace una búsqueda por análogo, solamente por homólogo específico. Entonces agrandamos la posibilidad de blancos.
Acá se ve mejor, entonces, ¿cómo es? A ver, impulsor del mouse para arriba para. Y aquí empecé Creo el que video, no. también se Y quita acá ahí. el video. Ahí es. No sé si No sumo la video. bueno, No te quiero leer. no, pero se ve bien. No. No les hago más. Bueno, pero se nota ahora bien que tenemos el sitio completamente distinto. Entonces ya miramos y bueno, esto es una buena oportunidad de desarrollo local. Pero no sabíamos cómo era el mecanismo de acción de alguna de estas enzimas. Entonces usamos herramientas computacionales para hacer docking molecular, para intentar entender cómo funcionan, cómo es el mecanismo de acción de estas enzimas. Entonces la primera fue justamente la ribosa 5-fosfato isomerasa de Leishmania y la miramos como diferencia muy grande entre el parásito y el humano, tanto a nivel de los substratos, que cómo se ligan los aminoácidos que están en el sitio catalítico es muy distinto y se ligan de forma distinta. Entonces usamos herramientas computacionales para mirar la diferencia. Y como encontramos la diferencia, podemos hacer inhibidores específicos de una que nos va a ligar. Acá estamos con la de parásito y acá de humano, y se nota toda la forma de todo, como es, la superficie electrostática es completamente distinta. Entonces podemos usar estas informaciones para buscar los inhibidores. Acá hicimos también una dinámica molecular para intentar entender cómo son que los substratos naturales de estas enzimas se comportan con la enzima del parásito y la enzima del humano. Y miramos que las ligaciones son completamente distintas como hacen, y además intentamos poner distintos inhibidores y miramos a buscar cuáles son más estables, menos estables, y sacamos de una y ponemos en la otra, y anda, no anda. Entonces eso es la brincadera que hacemos con los inhibidores en una. Entonces lo que descubrimos fue que tenemos distintos aminoácidos que hacen la transformación, y por eso decimos una analogía transformacional, porque son distintos aminoácidos participando de la reacción. Bueno, entonces ya teníamos la secuencia, miramos que teníamos distintos mecanismos de acción, y ahora pasamos a la búsqueda de los inhibidores. Entonces lo que hicimos fue un visual screening, un screening virtual por inhibidores. Entonces usamos una base de compuestos que tienen compuestos chicos, compuestos grandes, distintos compuestos. Intentamos hacer una búsqueda a cuál se ligaba a una y no se ligaba a la otra. Acá solo para mirar que tenemos una diferencia re grande en la secuencia. Entonces la secuencia del parásito y la secuencia del humano tienen una diferencia muy grande, lo que vemos que también está relacionado con la estructura. Entonces acá tenemos la ribosa fosfata isomerasa de cruzi y de humano, y acá el sitio catalítico y cómo está más o menos el pocket de donde se va a ligar los compuestos. Pero ¿qué cantidad de moléculas son aquí? Te voy a mostrar. Son muchas moléculas. La base de datos inicial que usamos se llama Zinc, es una base de compuestos, ahora tiene como 20 millones de moléculas. Entonces, para no usar todas las moléculas, usamos algunos filtros. Y los filtros que usamos, uno de ellos es ese. Hacemos hipótesis farmacofóricas basadas en los ligandos y hipótesis farmacofóricas basadas en la estructura. ¿Y qué quiero decir con esto?
si tengo la estructura, puedo hacer una búsqueda de lo que es importante para la ligación de los ligandos en la estructura y hacemos hipótesis farmacofóricas y filtramos el banco con estas informaciones. Además, sabemos que esta proteína, esta enzima, tiene algunos ligandos que son conocidos, los substratos y algunos inhibidores conocidos. Entonces, pegamos también la estructura de los ligandos conocidos y hacemos una búsqueda de lo que es importante, las características importantes de estos ligandos. Entonces, hacemos dos hipótesis farmacofóricas, dos abordajes de hipótesis farmacofóricas, y en este caso tuvimos 5 hipótesis, y de 22 billones de compuestos, llegamos a 24.000. Bajamos bastante, pero bajamos más. Digamos, ¿cómo llegaron a esto? ¿Los podés comprar? ¿Porque ya están preaprobados para la salud humana? No. Este banco es un banco, una base de datos de compuestos. Hay partes, sube base de datos adentro, que se puede elegir compuestos ya sintetizados, compuestos que ya son fármacos, que ya son aprobados, se puede. Pero en nuestro caso no queríamos solamente los que estaban aprobados, no para reposicionamiento de fármacos, porque queríamos una búsqueda de nuevos compuestos. ¿Por qué? Porque capaz que un compuesto que encontramos ahí, que tiene una buena afinidad, una buena ligación con la molécula, podemos como diseñar algo más para modificar, para que quede mejor o que se pone más estable, para que tenga una biodisponibilidad oral, por ejemplo. Entonces, después, con el compuesto que llegamos al final, podemos hacer alguna modificación para que quede un fármaco mejor. Pero la idea inicial es la búsqueda de compuestos que se liguen. Y después cambiamos las estructuras. Entonces, pues, si hablas en antiómetros, pues encima a veces tienen diferentes cosas de definir con antiómetros bien, los antiómetros también. Sí. Sí. Entonces, con los 24.000 que llegamos, hacemos un virtual screening en la molécula del parásito. Bueno, y ahí usamos como punto, como cutoff, lo que sabemos que es inhibición, lo que tiene inhibición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos que son substratos naturales o inhibidores que son conocidos que inhiben la enzima. Entonces, ahí usamos como un punto de corte, y ahí llegamos a 1000 compuestos. Y de estos mismos compuestos, hicimos el mismo, acá no está, pero hicimos el mismo docking con estos compuestos, pero ahora en la enzima humana, porque lo que queremos es que no grude, que no ligue a la humana. Entonces, de los 1300 llegamos a 330, que se va bien con la molécula del parásito, pero no va bien con la molécula del humano. Entonces, la idea es que no va a ser mala del humano. Y de estos 331 compuestos, que todavía es mucho para ir a los experimentales, hacemos un intento de filtro para búsqueda de problemas que se puede tener de administración, distribución, transformación con estos inhibidores. Entonces hacemos un filtro que decimos ADME-TOX y PENS y llegamos a 211 compuestos, o sea, no bajó tanto. Además de eso, clusterizamos los compuestos por grupamientos funcionales. Entonces, hacemos el grupamiento y acá llegamos a casi 30 grupos de 200 con el mismo grupamiento funcional y sacamos unos representantes de cada grupo. Y esto hicimos una dinámica molecular con los principales para ver la estabilidad del compuesto adentro de la molécula de la enzima. Entonces, aquellos que están estables, bueno, pasó por el filtro de dinámica molecular. Los que no estaban estables, los sacó. Entonces, me he preguntado de cuántos compuestos, ¿no?
Entonces, salimos de muchos compuestos a 211 y después de 211 llegamos a 11 compuestos que tenían una estabilidad buena. Entonces, estos 11 compuestos son los que están ahora en los experimentos de 11 compuestos individuales. ¿Cómo hicimos el agrupamiento? Tenemos como análogo del compuesto, pero todavía estamos con el que elegimos el representante del grupo, pero tenemos colaboración con grupos de síntesis que miran, esto no está bueno, entonces sacamos un poco esto, ponemos esto, y estamos en esto ahora. Bueno, entonces de millones de compuestos, llegamos a 211 que pueden ser candidatos a Fargo, y de los 211, ahora los 11 estamos probando, experimentando. Bueno, entonces lo que hicimos fue un pipeline de búsqueda de blanco para búsqueda de compuestos. Entonces, desde la identificación de los blancos hasta la identificación de los posibles inhibidores. Y lo que estamos haciendo es para enfermedad infecciosa, pero también estamos con las mismas técnicas, las mismas herramientas, intentando entender los mecanismos de resistencia de HIV y buscando inhibidores para tratamiento de esclerosis múltiple y también de otras enfermedades de inmunodeficiencia, analizando el impacto no solamente de los inhibidores, pero también de mutaciones en los pacientes o en las cepas. Entonces, eso estamos haciendo también. Y para cáncer, también estamos buscando específicamente inhibidores para una enzima específica, que es una enzima que no está involucrada con el cáncer en sí, pero el agrandamiento del tumor. Entonces, lo que queremos con esta enzima es sacar la comida del cáncer, porque si no hay comida, se va a achicar. Entonces, no es para tratamiento de cáncer, para quimioterapia, para sacar el tumor, pero para no agrandar el tumor, dejarlo chiquito, para que pueda hacer una cirugía, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Bueno, eso más o menos lo que estamos haciendo. Allá tenemos un cuento o un dicho que nadie solta la mano de nadie, entonces no hacemos eso solamente nosotros, pero con otros grupos. Actualmente mi grupo tiene algunos alumnos de iniciación científica, tengo 3 que están trabajando con resistencia de HIV, de maestría, uno con HIV y otro con Toxoplasma gondii, también una enfermedad infecciosa. Alumnos de doctorado, Aline es una alumna que tiene esclerosis múltiple y está trabajando con esclerosis múltiple, entonces tiene como una motivación adicional. Rocío, ella trabajó también con enfermedades infecciosas, pero el trabajo de ella era pegar los compuestos chicos que estaban adentro de un pocket, ¿no? En el caso de ella, Schistosoma manzoni, un compuesto que está adentro chiquito y agrandamos el compuesto adentro del sitio. Es un abordaje basado en fragmentos, crecimiento basado en fragmentos. Entonces también hacemos esto. Y también tenemos Ernesto, que es un gran compañero de trabajo, que fue de acá, y también trabaja bastante con nosotros. Y Lohan y Isabela con la parte de docking molecular, que es hecho en el NCC, en una supercomputadora que se llama Santos Dumont, y por eso podemos poner un montón de compuestos para hacer el virtual screening de una vez. Y bueno, más o menos eso que quería decir hoy, no sé cuánto tiempo fue, rapidito, y esos son mis hijitos científicos. Acá estamos en Fiocruz, en una parte que se llama la célula, entonces yo estoy sentada en el núcleo de la célula, y los alumnos están acá, y acá en el fin de año juntamos todo el laboratorio es un laboratorio grande, tenemos 9 investigadores, y yo soy de la parte
dura de bioinformática y los otros son de la parte experimental. Que eso está muy bueno porque las charlas son de doble vía, entonces estamos entendemos los problemas que tiene, entonces no se puede poner una hidroxila ahí porque experimentalmente no anda, entonces esa es la charla que tenemos y eso está muy bueno. Entonces, por eso decimos, nadie solta la mano de nadie porque trabajamos en conjunto. Bueno, era eso que quería contar a ustedes. Perdóname por el español. La verdad, comparamos todo, para hacer el NMP, bajamos toda la secuencia de todos los organismos que están con rutas metabólicas bien descritas. Entonces comparamos con todos los organismos de todo. Entonces, si tenés un problema de interés veterinario, por ejemplo, podemos buscar. Entonces, se puede, pero lo que hacemos, como salud pública en Fiocruz está involucrada con humanos, buscamos específicamente para humanos. Si no, ustedes comparan con las enzimas humanas, y no con todas las enzimas humanas. Comparamos también. Sí, porque como hacemos el ANP, por la actividad enzimática, ya se hace ese más. No solo la enzima con el mismo anotación, no es con la misma anotación. Claro, sí, claro. Cuando hacemos el segundo docking, el docking que hacemos primero es contra el parásito. Y todos los compuestos que identificamos allí, pasamos por todas de humano. El problema de costos, yo no sé cómo es en Brasil, pero la posibilidad real de llevarlo para que termine siendo la, digamos, fácil de implementación humana. Bueno, está grabando, ¿no? El tema que los ensayos clínicos son los más complicados. Entonces, la pregunta de alguien fue, creo que es tuya, de si usamos fármacos ya aprobados. Esto bien porque sacamos una parte del problema, porque ya se ha aprobado para humanos. Pero los ensayos clínicos están complicados para hacer allá por el tema de la plata. Hay grupos que sí, allá en Fiocruz tenemos muchos grupos, por eso elegimos esta enfermedad que ya sabemos que tienen ensayo clínico. Pero para llevar al mercado en Fiocruz hay una parte buena que tenemos, Fiocruz es muy grande y tenemos distintos institutos adentro. Uno de ellos es Pharma-Guinness. Pharma-Guinness es de producción de fármacos. Entonces las charlas con los de química sintética es mucho con ellos, porque algunas moléculas ya tienen testadas. Entonces, pero el tema de la plata es un tema que complica. De llevar esto al mercado todavía no. Y una última pregunta. No. ¿Viste que salió Alfamol con Alfamol y la predicción de cultura? ¿Están usando alguna herramienta? Alfamol cambió pila, pero no resolvió la vida. Por ejemplo, ahora para la parte de cáncer no usamos enzimas, usamos proteínas de membrana y lo que estamos usando para ligación, que no es solo para tratamiento, pero de diagnóstico también, es apitámeros de ADN. Y bueno, el AlphaFold, de las proteínas que encontramos como blancos, hacen como una vuelta y te dice, esto está bueno. Sabemos que no está bueno. La puntuación es más o menos buena, pero sabemos que no está bueno. Entonces la mirada del contexto biológico no se puede sacar. Y todavía no tenemos inteligencia artificial para la mirada humana. Entonces usamos bastante. Ahora estaba hablando ayer con mi exalumno que está acá en Buenos Aires, por ejemplo, del AlphaFold para multímeros. Anda bien, 70% más o menos.
pero 70% falta 30%, entonces... Sí, un avance muy grande, o sea, ese 70% hace 4 o 5 años era impensable. No, sí, por supuesto, sí, que digo cambió pila un montón, pero todavía no se puede decir, claro, tenemos trabajo. Lo que siempre hablo con los gurises es que la mirada humana para problemas biológicos hay que mirarlo. Por ejemplo, la ruta metabólica, cuando hacemos totalmente computacional, y si no conoces el sistema, se va. Una vez me llegó una persona con una ruta de fotosíntesis. Ah, bueno, mi bicho tiene eso. Y yo, pero mi hija, tu bicho no hace fotosíntesis. Entonces la mirada humana hay que tener. Principalmente en el medio y en los puntos de filtros. Bueno, este filtro está bueno, estadísticamente está muy bueno, pero... No sé cómo activarlo. ¿Está? Acá. Abajo. No, solo miro acá. Porque estamos proyectando. Sí, pero se escucha bien, se escucha. Era eso. Pero no se ve. Mauricio, voy a hacer No, junto lo preguntó. De alfapol. Creo que era lo mismo que si en el espíritu en una parte chequeaba que no se pegara a otra. Sí, eso, claro. El segundo paso, antes de averiguar si tenemos problemas de administración, distribución, ¿no? Si pega en alguna humana. Yo tengo otra. Bueno, dale. Dale, No, en realidad la pregunta muy de no saber en general, sino ¿cuánto tiempo lleva este proceso en función de los recursos que hay? O sea, ¿qué recursos computacionales se tiene que poner? Esto que ustedes hicieron, y con esos recursos, ¿cuánto tiempo lleva? Llegando desde la identificación inicial hasta los 11. Bueno, te cuento que este es lo que avanzamos más. Bueno, de riboso 5 fosfato general. Yo empecé en mi doctorado. No te cuento hace cuánto, no. Hace 11 años la herramienta ANP. Y todavía la usamos porque no lleva bien. Y bueno, 11 años desde el blanco hasta los compuestos. Lo que pasa es que estamos buscando otras cosas con otro, no compuesto, pero 11 se supone que años. es más rápido que la industria farmacéutica haciendo Sí, las pruebas sí. celulares, o sea, más tiempo todavía. Lo que nos cuesta es la parte experimental de validación. Eso nos cuesta. No, pero la parte computacional solo. ¿Qué recursos necesitamos? Por ejemplo, ahora de toxoplasma empezamos estamos en agosto, en febrero, y ya tenemos como 8 planos. Lo que pasa es que ese fue lo más largo, pero fue lo que tuvimos problemas acá, entonces para poner todo bien, no fue. Demoró, pero ahora anda más rápido. Y, por ejemplo, pero solo como enfermedad, no, se puede hacer una búsqueda, por ejemplo, no de humanos en distintos grupos análogos y que estén siendo la expresión diferencial en una célula tumoral o no tumoral, por ejemplo. Entonces también ahora estamos adentro del mismo organismo, lo que decimos análogos intragenómicos. Cuando empezamos a mirar las cosas, los datos, y además a mí me gusta mucho evolución. Entonces todo empezó, yo no tenía mucho la idea de aplicación, pero como estoy en un instituto de aplicación de salud, vamos por ahí. Pero a mí me gusta la cosa de evolución. Entonces yo intento juntar las informaciones de evolución para la aplicación. Una fue de búsqueda de fármaco y la otra de resistencia. Entonces, por ejemplo, ahora con la historia de la vacuna, el fármaco de COVID, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a mirar las mutaciones, la tasa de evolución. Y yo empecé en la parte computacional en la maestría.
Antes yo hacía bancada, invocada, la computadora era Windows. Entonces fue un cambio y tal. Y bueno, a mí me gusta la pregunta. ¿Cómo voy a contestar? Ahí sí, bueno, en la parte que me gusta de la colaboración. A mí, yo hago bien dinámica molecular, por ejemplo, en esto. Entonces, yo no quiero saber bien cómo hacer, cuál tipo de dinámica, no sé qué. Me dijo, esta dinámica está buena para esto. Bueno, más o menos como trabajo. Y la idea de target fishing es al revés, porque el que estoy trabajando ahora al revés. Tenemos compuestos que sabemos que funcionan para el parásito, mata el parásito. Pero ¿cómo mata el parásito? No sabemos. Entonces al revés, buscamos un compuesto contra todas las proteínas del genoma del parásito, por ejemplo. Sí, lo que volver que si uno conoce un caso que funciona, los requisitos que ustedes pueden hacer funcionan, ya lo conocen, y hacen el análisis que hacen. Entre los compuestos que sugieren, aparece el que ya se conoce y otro más. Sí, porque ponemos los inhibidores conocidos siempre están juntos, porque también nos sirve como control. Entonces, lo que pasa es que normalmente encontramos otros que son mejores, que se ligan muy bien, pero nos sirve como control, sí. Y además nos sirve también para la clusterización, cuando clusterizamos, si los compuestos que son los comunes se agregan mucho en un mismo clúster, digamos, este agrupamiento funcional me parece que es muy importante y intentamos buscar otros que son más o menos parecidos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos luego a Carlos.